Y hoy el tema que les traje es no te rindas, ¿sí? ¿Cuántos quieren salir en victoria? Aprovechar este mes y medio y salir en victoria, ¿sí? Ahí dice, no te rindas. ¿Cómo resistir y vencer a Satanás? Porque ¿sabe qué? Usted a veces se analiza, cada que ya viene un fin de año, usted se analiza, ¿y qué hice este año? Y dice, uy, desperdicié el tiempo, no hice esto, no hice este otro, pero ¿sabe qué? Le tengo la buena noticia. Yo hoy le voy a dar las estrategias, ¿sí? Y la forma como usted va a salir victorioso en este 2024, así sea rasguñando las uñas, pero que usted salga en victoria este 2024 y usted venza lo que el enemigo ha querido hacer en su vida para que salga en victoria y comience bien un 2025. ¿Cuántos quieren eso? La palabra de Dios en Juan 10:10 nos advierte: el ladrón no vino más que a robar, a matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La palabra de Dios nos advierte, el enemigo está ahí. Y eso es lo que quiere el enemigo, lo que quiere Satanás con cada una de nuestras vidas. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a detallar un poquito cuáles son las metas del engañador, es decir, del diablo, de nuestro enemigo, de nuestro adversario, como ustedes le quieran llamar. Y una de esas es alejarnos de Dios. Es decir, nos quiere robar la comunión con el Señor, ¿sí? No quiere que nosotros tengamos esa comunión con el Señor, no quiere que nosotros tengamos la vida eterna, ¿sí? Y lo que el diablo quiere es que vayamos al infierno con él, ¿sí? Dice que el infierno fue creado solo para el diablo, para el enemigo. Pero lamentablemente el diablo se está llevando personas y se está llenando también de personas ahí que no quieren la vida eterna. Yo me acuerdo cuando una vez nos invitaron a una casa a comer pizza, entre comillas, porque a veces usamos estrategias para alguien ganarnos para Cristo, ¿verdad? Y aparentemente era solo una pizza, así que chévere, a mí me gusta, hicimos algunos juegos y de pronto vino la pregunta del millón de ese día. Vienen y me dicen, ¿y a dónde te irías tú si hoy mueres? Y esa pregunta les hago a usted. ¿A dónde iría usted si hoy muere? En ese tiempo yo no conocía de Cristo, no había aceptado a Cristo. Y yo me acuerdo que en son de burla les dije a la quinta paila. ¿Se dan cuenta? O sea, uno cuando no conoce de Cristo habla tonteras, digo yo. Porque ¿sabe qué? La quinta paila era eternamente, ¿sí? Y la salvación también es eternamente. Pero yo no entendía en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Llevarte al infierno. Y hay mucha gente que dice, no, yo al infierno me he de ir. Y se ríe. Pero le advierto que es eternamente. Es decir, de ahí no va a poder salir usted. Pero si usted conoce de Cristo, usted va a tener la vida eterna y también va a estar con el Señor eternamente allá. Entonces, ¿qué decide usted? ¿Seguirle al Señor o seguir las artimañas que el enemigo tiene para que usted caiga? ¿Sí? Que ya vamos a seguir aprendiendo. Entonces, Él quiere robarnos esa comunión estrecha con el Señor. Eso es lo primero que el enemigo quiere hacer. Luego quiere dañar nuestro propósito. Es decir, mata el propósito que Dios planeó para nosotros. Nos aleja de la voluntad perfecta del Señor. ¿Sabe que cuando usted estaba en el vientre de su madre, Dios ya colocó propósito en su vida? ¿Sí? Dios ya colocó en qué le va a servir al Señor. Y eso es lo que quiere el enemigo, matar eso. ¿Y cómo mata? Cuando está distraído. ¿Sí? Está distraído, no quiere acercarse mucho a Dios, a veces sí. A veces no, a veces tibio, a veces caliente, ¿sí? Pero usted lo que está dejándose robar es el propósito. Y es lo que nos pasa. Yo siempre digo, la palabra de Dios dice, escribe la visión en las tablas. La visión no es solo para una empresa, porque es lindo ir usted a una empresa grande y dice la visión, la misión. ¡Wow! Dice uno, ¡qué lindo! Pero ¿sabe qué? La visión también es para su vida. La visión también es para que usted cumpla el propósito. Y el enemigo lo que quiere tenerle es estancado. ¿Y cómo le tiene estancado? Con problemas en el matrimonio, con divorcios, problemas con los hijos, falta de trabajo, le falta la fe y usted está ahí como estancado y el diablo está feliz porque usted no ha avanzado. Y acuérdese que Dios colocó propósito desde el vientre de su madre, ¿sí? Entonces miren, esa es otra de las cosas que el enemigo, otra de las metas. Y la otra meta es dividirnos.
le encanta dividir, al enemigo le encanta dividir, ¿sí? Los chismes, los enojos, la pelea, la ira, las contiendas, ¿sí? ¿Y cómo nos divide? En su área familiar, con su esposo, con sus hijos, en el trabajo con los compañeros, en el barrio con los vecinos, en la iglesia con el grupo en casa. Quiere dividir ese grupo o la iglesia. Esa es la manera como él actúa. Entonces usted tiene que estar pilas. Si usted está siendo parte de eso o el enemigo está a través de una de estas cosas queriendo dañar su propósito, pues hay que estar alerta. Y hoy vamos a aprender cómo vamos a salir de eso, porque tenemos que salir en victoria, ¿sí? Tenemos que acabar el 2024 cumpliendo el propósito que Dios puso sobre nuestras vidas, ¿sí? ¿Y qué es propósito? Es aquello por lo que usted es bueno para servirle al Señor. Yo me acuerdo que lo primero, cuando recién entré a los caminos del Señor, me decían, a ver, el propósito. Yo no entendía, decía, ¿y ahora yo para qué seré buena? ¿Cuántos se han preguntado ustedes que vienen acá? ¿Para qué seré buena yo? A veces nos menospreciamos, yo no sirvo para nada. Ay, es que ahí predican bonito, allá oran bonito, ellos reciben bien y usted se menosprecia. Y yo decía, a ver, ¿cómo puedo yo? A ver, ¿qué talento y don? Yo me analizaba, decía, hablaban de los talentos. ¿Qué talento y don yo voy a servir al Señor? Y me acuerdo que yo sé coser, ¿sí? Yo sé coser, soy costurera, soy diseñadora, lo que quieran decirme, pero sé coser, ¿ya? Y me acuerdo que había una batería así como esta y no tenía foros. Pero yo quería algo hacer, decía, Señor, o sea, pusiste talento, yo sé coser. ¿Qué puedo, Señor, hacer con lo que yo sé para bendecir tu casa? Y me acuerdo que me acerqué donde el pastor y dije, yo quiero hacer los foros. Dice, ya, chévere. Y esa fue mi primera como ofrenda de mi talento para el Señor. Entonces el Señor te colocó dones y talentos a ti con el cual tú puedes servir, ¿sí? Con el cual tú puedes hacer. Me encantó lo que ahí dijo una de las chicas. Dice, encontré sentido en mi vida, no quería ir, pero ahora quiero ir a servir. El Señor colocó propósito ese día. Si ella no iba, no hubiera encontrado ese propósito. Y yo decía, wow, es que tiene que nacerte algo para servir al Señor y hacerle con amor, no importa las distancias. Pero el enemigo te quiere quitar eso, te quiere dividir, ¿sí? Te quiere alejar, quiere hacer muchas cosas para que tú no avances y te quedes estancado. Miren, yo siempre digo, está bien que un día puedas amanecer triste, que un día puedas estar un poco bajoneado, que un día puedas estar enfermo, ¿sí? Que un día no tenga la vida sentido, por más que seas cristiano, ¿sí? Por más que hayas venido a la iglesia, pero no está bien que te me alargues un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 meses, 1 año, 2 años, 3 años y sigues ahí mismo. No está bien. Es porque el enemigo está ganando la batalla sobre tu vida y no el Señor. Entonces el enemigo lo que hace es estancarnos. La palabra de Dios en Romanos 8 del 5 al 6 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa los controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a la vida, ¿sí? Cuando tú conoces de Cristo, tú debes acercarte a las cosas que al Señor le agrada, ¿sí? A las cosas espirituales, ¿sí? No a las cosas de la carne. Obviamente, yo digo, cuando uno conoce de Cristo, la mayoría te dice, ya te estás haciendo religioso, ya estás en esas cosas. Pero ¿sabes qué? Es que eso te va a llevar a la vida eterna. Es que eso es lo que te va a llevar al propósito. Porque si tú sigues carnales, las cosas de la carne, quiere decir, a mí todavía me gusta tomar, me gusta fumar, me gusta drogarme, me gusta la pachanga, me gusta esto, me gusta el chisme, me gusta. Entonces el Señor no va a poder contigo, no va a poder trabajar. ¿Por qué? Porque el diablo está maquinando en tu vida, el diablo está feliz, el diablo está contento. Él no quiere que tú salgas del pecado que de pronto estás teniendo o que salgas de donde te tiene ahí atrapado para que tú sigas avanzando. Ahora, si tú conoces de Cristo, vas a seguir las cosas espirituales. ¿Y cuáles son esas? Aquellas que la palabra te está indicando. ¿Sí? La palabra es el mejor manual de vida que usted puede leer, porque ella es la que te saca de la oscuridad y de las tinieblas. Vamos a la siguiente diapositiva.
Dice en Romanos 8 del 7 a 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. Dice que los que seguimos, los que no queremos acercarnos a Dios, estamos viviendo bajo la influencia de Satanás, las cosas de la carne. Me sigue gustando. Vengo a la iglesia, me siento bonito, qué lindo, topé las nubes del cielo, el Señor me ama. Salgo de la iglesia y sigo con lo mismo que hacía en la vida, ¿sí? Los mismos chistes groseros, ¿sí? La contienda, la enemistad, el pleito en el matrimonio, la traición. En el primer servicio les decía que las traiciones, el enemigo es a través de la mente que está maquinándonos. Y yo les decía que a veces usted en la calle, tanto para hombres como para mujeres, puede ver un paisaje hermoso, ¿no? Puede asomar una chica o un chico guapo. Y a mí me enseñaron que la primera vista es gratis, porque estaba caminando y ya pues se cruzó. ¿Qué puede hacer? Admirar la belleza que el Señor nos pone al frente. Pero cuando usted hace esto, miren, hombres y mujeres, antes eran más hombres, ahora hay hombres y mujeres, pasa esa belleza, esa creación del Señor y usted está así. Está pecando ahí. Y peor, algunos para disimular con el rabito del ojo. O se ponen gafas para que ni le vean que la mirada se está desviando. Ahí está entrando en pecado usted. Entonces cuando yo aprendí eso dije, Dios mío, nunca más, solo voy a disfrutar la primera vista. El resto no, porque no voy a entrar en pecado, ¿sí? Entonces miren, cuando tú conoces la palabra de Dios empiezas a hacer las cosas espirituales. Al Señor no le agrada eso, pues no voy a hacer. Quiero hacer alguna otra cosa, al Señor no le agrada que tome, porque eso trae, la borrachera trae discordias, trae pleitos, trae disolución de familia. Entonces no, Señor. Y cuando tú empiezas a venir a la iglesia, lo que la gente te dice, ay, es que a vos ya te prohíben hacer esas cosas. Todo te prohíben. Aquí no te hemos prohibido. Aquí lo que hacemos es te presentamos la palabra de Dios, lo que el Señor dice. Y entonces el Espíritu Santo es el que va a obrar en tu vida, ¿sí? Porque nosotros no estamos detrás de cada uno de ustedes para ver si pecó o no pecó. Ay, el Espíritu Santo es el que les va a redarguir y les va a decir qué estás haciendo mal. Por eso es importante venir a una reunión de un domingo, ir a un grupo en casa, para que usted se alimente de la palabra del Señor y el Señor pueda hablar a su vida para que usted sea cada vez mejor. Porque si usted no trata de ser cada vez mejor en seguir a Cristo, pues el enemigo va a ganar su vida y usted en vez de avanzar va a retroceder, ¿sí? Y el retroceder, ¿sabe qué es? Es menospreciar y pisotear el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti, porque murió por cada uno de nosotros, para salvación eterna, para libertarnos de los pecados, para librarnos de toda enfermedad. Así que cuando usted se dé cuenta que está retrocediendo, lo que está haciendo es pisoteando el nombre de Cristo y el sacrificio de Cristo. Entonces usted tiene que seguir adelante, que seguir avanzando. Ahora, yo les digo que cuando alguien conoce de Cristo, hay gente que, le presentaste a Cristo, viene unas pocas prédicas, viene un encuentro, tiene un cambio, pero así un giro de 180 grados y es radical. Pero hay personas que avanzan de grado en grado, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y hay que estar atrás de esa persona para que el enemigo no le gane. Pero igual está intentando. Entonces es mejor que cada día usted esté dando pasos para agradarle al Señor que retrocediendo para lo que el enemigo quiere hacer con su vida. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿sí? El hecho que tú asistas a la iglesia o seas bautizado o hayas ido a un encuentro no quiere decir que ya tú estás como que listo o tú eres demasiado espiritual. Como yo les decía, hay procesos, pero algo muy importante que en medio de esos procesos el Espíritu Santo, que es el que nos sella, nos va enseñando cada vez, ¿sí? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Por eso es que cuando en la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo, ¿sí?,
ya murió, ya ya estaba subiendo. Primero dice que descendió al infierno y luego subió. Dice que el velo se rasgó, ¿sí? Es decir, cuando tú aceptas a Cristo, tú antes de conocer a Cristo es como que si andaras así, ¿sí? Con un velo, donde lo que la moda del mundo está bien. Que si es de traicionar, sí, traicionemos. En mi trabajo todos tienen un amante, ¿sí? Hasta las mujeres. Que si es de esto, sí, todos. Pero es que estaba el velo y es que el diablo estaba ahí, sí, feliz. Pero cuando tú conoces de Cristo, ese velo también se rasga en ti. Por eso también en la palabra de Dios dice, y tú empiezas a ver con claridad que lo que está haciendo el resto está en pecado y que tú eras parte de ese pecado. Y por lo tanto, ahora que conoces de Cristo, tú tienes que hacer las cosas correctas. Como les decía, a algunos les cuesta, a otros hacen el cambio impresionante, pero eso depende de ti. Depende de cuánto te quieres quedar estancado ahí en esa silla sin servirle al Señor. Porque como les decía, Dios colocó propósito en cada uno de ustedes en el vientre de su madre. Es decir, todos ustedes son útiles para el Señor. ¿En qué? No sé. Tienen que preguntarle al Señor o ver cuál es su don y talento. Pero usted es útil para el Señor. Ahora vamos a ver las estrategias que usa el diablo para que usted se quede estancado. ¿Sí? Y una de ellas dice, dirige nuestra atención hacia una necesidad o un deseo. Una de las cosas que el diablo, la primera vez que podemos ver es cuando usted está intrigado de algo o quiere algo. Y vemos en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva, el Señor les dijo, puedes comer de todo esto, menos de este árbol. Pero viene el enemigo y le dice, sí, no te va a pasar nada, si solo es un árbol, ¿sí? Nosotros decimos que es una manzana, no sé de qué fruto sería, ¿ya? Y el enemigo te engaña a ti. Y eso es lo que puede pasar en tu vida. No pasa nada. Solo es un desliz así, solo es por hoy día, ¿sí? Y vienen las traiciones. No pasa nada. Uy, solo haz las cuentas así, no se van a dar cuenta de caja chica de que tú te tomaste unos dólares. ¿Por qué? Porque a veces estás en necesidad y el diablo sabe cómo a través de tu mente tenerte atrapado y tú desviarte de lo que el Señor quiere. Y ahí es donde caes en pecado, ¿sí? Entonces el enemigo lo que hace es dirige nuestra atención hacia una necesidad que nosotros tenemos. Pero también deben entender que nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda que somos sus hijos. Cuando usted esté en tentación, cuando usted esté en pensamientos que son contrarios al Señor, acuérdese que tienen al Espíritu Santo. Usted, cuando acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre su vida. Algunos no entienden y otros sí. Y a veces no entendemos. Yo tampoco entendía. Acepté a Cristo y me decía, el Espíritu Santo está con usted. Y yo decía, ¿y cómo es eso? Porque cuando tú recién conoces de Cristo, tú no entiendes muchas cosas. Pero conforme vienes a la iglesia, conforme vas a un grupo, conforme vas a una actividad, vas entendiendo que el Espíritu Santo sí está sobre ti. Y no solo eso, que vas sintiendo el Espíritu Santo en tu vida. Por eso cuando tú quieres hacer algo, hay una vocecita que parece que la escuchas y te dicen, no está bien. ¿Les ha pasado que quieren hacer algo malo y esa vocecita te dice, y no estaba el pastor, no estaba el líder, no estaba la persona que te llevó a la iglesia, pero estaba el Espíritu Santo? Entonces que el Espíritu Santo sea quien te guíe a ti. Otra de las estrategias dice que escoge el momento más oportuno. Dice que Jesucristo estuvo 40 días de ayuno. Y el Satanás se le acercó y le dijo que convierta, si es hijo de Dios, que convierta este pan en piedra. Esta piedra en pan, perdón. ¿Sí? Me acababan de corregir y dije lo mismo. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo? No me voy a dejar tentar. Jesucristo era el Hijo de Dios y Él podía hacerlo. ¿Sí? De igual manera, si a ti el enemigo viene y te tienta con algo, pues está en ti, ¿sí? Está en ti en que tú digas no, ¿sí? Está en ti en que tú digas no voy a retroceder en mi vida cristiana. No voy a retroceder aunque me digan lo que me digan. No voy a retroceder aunque se burlen de mí. No voy a retroceder aunque me digan lo que me digan.
Porque cuando uno conoce de Cristo, los primeros que más se alejan y más te critican es la familia. Y eso sí que duele. Pero ¿sabes qué? El testimonio, la permanencia, el no dejarte que el enemigo te robe la bendición, luego tu familia viene acá. A mí me costó casi que como 15 años para que mi mamá venga acá, que era la más opositora, y casi 20 años un hermano que también está viniendo y otros hermanos aquí. Prácticamente me faltan 2 hermanos más y ya tengo a toda mi familia en la iglesia. Pero eso, ¿cómo lo logras? Cuando tú avanzas y no dejas que el enemigo te robe tu propósito y que haga lo hermoso que planeó para ti el Señor. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros estemos pendientes de eso. Otro de los puntos dice, escoge el momento oportuno. O ese ya vimos, ¿verdad? Él quiere, el enemigo quiere crear duda en nuestra mente. ¿Sí? Quiere crear duda en nuestra mente. ¿Y cómo crea duda? Cuando tú realmente no estás muy sentado en la palabra de Dios, cuando no has leído la palabra de Dios, cuando no has visto o no has hecho el devocional o no has ido a tu casa, porque a veces te ponemos aquí los versículos para que tú vayas y compruebes en tu casa. O a veces te decimos, trae la Biblia física para que tú verifiques que lo que te están diciendo es verdad. Entonces el enemigo lo que hace es poner en duda cada una de las cosas que tú planeas. ¿Cómo pone dudas? A veces los domingos hay 2 servicios, a veces hay cosas especiales, eventos especiales, y a veces la duda que te pones, no, hoy estoy cansado. Y el diablo te dice, sí, estás cansado, quédate nomás, ¿cómo te vas a ir? No hay luz, cierto, no hay luz, quédate nomás. ¿Sí? ¿Cómo más nos pone duda? Cuando dice, ay no, otra vez me van a regañar, me van a decir eso. Entonces miren, qué importante que es que no dejemos que el enemigo ponga dudas sobre cada uno de nosotros, porque el enemigo lo que quiere es que tú te sigas alejando. ¿Y qué es lo que hace? Utiliza la mente para que nosotros podamos apartarnos. La mente es el campo de batalla del enemigo. ¿Sí? ¿Cómo empieza? Con un pensamiento. Y ese pensamiento empieza, ¿sí? Como yo les decía, hacemos hasta películas de Hollywood en nuestra cabeza. Somos expertos. Pero es que el enemigo está minando ahí. Entonces, ¿cómo vas a librarte de eso? Pues quitando ese pensamiento que te está llevando, te está afectando, ¿sí? La mentira, el engaño, el enojo, ¿sí? ¿Qué más está haciendo el enemigo? Ahí está minando, tú estás enojado. Yo en el primer servicio decía que lo peor que tú puedes hacer es tomar decisiones cuando estás enojado. Que lo peor que puedes hacer es cuando estás discutiendo. Porque tú vas a maldecir, vas a hacer cosas, vas a pelear, sí, vas a hacer grandes cosas. Y el enemigo está feliz, sí, sí, estás enojado, dale nomás un golpe. ¿Sí? ¿Estás triste? Sí. Toma nomás toda la noche, no pasa nada, ahoga las penas. ¿Sí? Entonces el enemigo siempre va a estar a través de la mente atacándote. ¿Estás solo? Sí, haz nomás de eso, no pasa nada. ¿Estás solito? ¿Quién te va a ver? Es que es así como el enemigo juega y nos está atacando todo el tiempo. Y vean, y somos cristianos, pero el enemigo siempre va a estar ahí. Pero eso depende de ustedes, si ustedes le dan cabida al enemigo para que pueda él seguir haciéndonos daño. El otro dice que quiere que caigamos en discusiones. Dice, no debemos debatir con las tentaciones, sino rechazarlas. Cuando el Señor se vio tentado por Satanás en el desierto, siempre respondió de la misma manera: escrito está. Para eso te sirve la palabra de Dios. Escrito está. La palabra de Dios lo que hace es te saca de la oscuridad, de las tinieblas donde tú estabas, para que tú sepas con la palabra de Dios cómo debatir al enemigo. Cuando alguien te dice algo, pues está la palabra de Dios ahí para levantarte, porque está escrito ahí.
escrito está. Y dice que el enemigo no pudo porque el enemigo también conoce la Biblia, ¿sí? Porque es un ángel caído. Dice que él quiso usurpar el lugar que le correspondía a Dios. Y él fue desechado al infierno y por lo tanto él conoce la palabra de Dios. Y por eso le juega aquí a Jesús el enemigo, ¿sí? Y él le dice siempre, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra. Entonces miren qué importante es conocer la palabra de Dios y no discutir. Y saben que cuando usted conoce de Cristo y mucha gente le quiere debatir y le quiere atacar y le quiere decir cosas, pues usted no debata con esas personas porque no están entendiendo. A veces solo hay que escuchar, a veces solo hay que callarse y decir, bueno, es que él no entiende, no está a mi nivel, yo ya entiendo otras cosas. A mí ya se me destapó el velo y él no va a entender porque yo también estaba en esa situación antes de conocer de Cristo. Entonces no discutamos con el enemigo. No entremos en pleitos porque la otra persona casi que no conoce y hasta le puede agredir más de lo normal. ¿Sí? Yo me acuerdo, sí les he contado esto, ya estaba conociendo de Cristo y bueno, decía que no hay que pelear, no hay que discutir y a mí sí me gustaba un poquito, pues eché la contra. Y me acuerdo que yo iba en mi carro y estaba recién aprendiendo a manejar y tenía que girar en U y a mí me daba miedo porque era una vía principal y atrás ha estado un taxista. ¿No hay un taxista aquí, por si acaso? Y me acuerdo que yo hasta que esté seguro, entonces ya cuando no había nada de carros, porque ¿quién la primera vez que saca un carro, mientras no haya carro, usted no gira? Ya después ya se hace experta, entonces ya no había carros y giro y ese taxi está apurado y se pasa, se da la vuelta por aquí, pero no es que solo me arrebasa, sino que me pasa diciendo bruja, yo le sigo a le contesto y yo ya iba a acelerar y le iba a corretear, ¿sí? No discutas con el enemigo, de verdad, ¿sí? No discutas, miren, en cosas pequeñas el enemigo nos empieza a ganar. Cuando haya discusiones entre parejas o entre compañeros, no discutas. Quédate callado. Ellos piensan que están ganando, pero tú estás ganando. Porque puede ser que el enemigo sigue poniendo palabras de él y también palabras a ti para seguir en esa discusión. No discutas, ¿sí? No discutas con eso. A veces queremos hacer nosotros nuestra propia justicia de lo que creemos que es justo, pero a la final el diablo lo único que hace es engañarnos, ¿sí? Engañarnos y engañarnos cada vez más. Y lo hace con los esposos, lo hace en el hogar con los hijos, a veces con los papás, en la familia, que hay las peleas, las contiendas, en el trabajo. No dejes o no entres en discusión porque el diablo va a estar ahí, ¿sí? Listo para que tú sigas en esas cosas. Entonces, miren, es importante que usted aprenda las estrategias del enemigo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo vencerlo. Y ahí nosotros tenemos, una de ellas es la palabra de Dios, ¿sí? Que la palabra de Dios se debe estudiar y meditar. Nosotros tenemos aquí un devocional anual. Como siempre les he dicho, las personas que vengan a esta iglesia no van a dejar leer la Biblia todos los años hasta que estén aquí, ¿sí? O hasta que se les haga costumbre. Porque leer la palabra de Dios es la que te ayuda a ti. Cuando yo empezaba en los caminos de Dios me dicen, hay que aprenderse la Biblia. Y yo decía, Dios mío, ni un libro en mi vida me he leído. Y ya tenía 29 años cuando yo entré a la iglesia. Y yo decía, yo no voy a poder memorizar. Por ejemplo, dice en la Biblia, usted tiene que... No, esto sí está bien difícil, decía yo. En mi humanidad, en mi carne. Y me acuerdo que empecé de a poquito a estudiar la palabra de Dios y decía qué impactante señalaba, pero algo que aprendí es que cuando el Espíritu Santo está en ti, Él te recuerda la palabra. Y me acuerdo cuando yo tenía que aconsejar a alguien y ¡pac! Venía la palabra y yo decía, ¿y eso qué pasó? Si yo soy mala para memorizar. Es que el Espíritu Santo es el que te va a recordar la palabra. Pero ¿cómo te recuerda el Espíritu Santo si tú no lees la palabra de Dios? Por eso es importante hacer el devocional y leer. No es de maldad que les enviamos a hacer el devocional. Es porque queremos bendecir tu vida, para que tú conozcas lo que el Señor quiere hacer contigo, para que tú alcances el propósito que el Señor quiere hacer contigo.
para que tú seas de bendición primero en tu casa y luego a los que te rodean. Y la palabra de Dios te saca de las tinieblas. La palabra de Dios es la luz, es lumbrera, como dice su palabra. La palabra de Dios es el manual de vida que te llega a vivir conforme el Señor le agrada. ¿Sí? Eso es la palabra de Dios. Pero a veces no queremos leer porque si hay un versículo y en ese versículo dice mi pecado, mejor le escondo ese versículo. ¿Sí? Podemos hacer eso. Este no me está gustando porque está afectando lo que yo estoy haciendo. Es importante. Si tú estás en algún pecado ahí y la palabra de Dios te está revelando a través del Espíritu Santo, pues hazle caso. Y si te cuesta, pide ayuda. Pero no te quedes, porque ¿qué es lo que hace el enemigo? Te estanca y te quedas. Y el 2024 te vas a seguir estancando. O usted quiere estar ahí toda la vida en esa silla solo de oyente. ¿Cuántos quieren estar toda la vida solo de oyente? Nadie, ¿verdad? ¿Usted quiere alguna vez servir aquí en la iglesia? ¿Sí? Pregúntele al Señor, ¿para qué es bueno usted? ¿Qué es lo que le gusta a usted? ¿Cómo pudiera servir al Señor aquí, con ese don y ese talento que usted tiene? Yo me acuerdo que también aprendí a servir a los niños y eso solo hacía el refresco. Y encima más renegaba. Ay, hombres feos, decía yo. Ya con mis hijas basta, porque eran pequeñas y uno como mamá dice, ya, pues, o sea, ya tengo niños otra vez más. Pero el Señor es bueno. Y me acuerdo que el Señor me habló a través de una niñita, ni siquiera de mis hijas. Y me dijo, Sarita, fue el refresco más delicioso del mundo. Y yo, roja, con vergüenza, porque antes de hacer había renegado y había hecho de mala gana. Pero el Señor te muestra su amor. Y desde ahí empecé a servir con alegría, así sea el fresco solo con azúcar y servir a los niños. Porque servir al Señor te da propósito. Si no, pruebe usted algún día de estos. ¿En qué puedo servir? Esta semana tuvimos una consejería con alguien y le decía, es que tienes que buscar el propósito. O sea, no estás solo para hacer dinero, para tener casa, tu carro. ¿Sí? Estás también para servirle al Señor, pero ¿qué te gustaría hacer en la iglesia? Le decía. Y él decía, a mí me fascinaría lavar baños y barrer. Yo, wow, te vamos a mandar de servidor, le decía. ¿Sí? Pero es que cada uno le gusta en qué servir. Otros dicen en niños, otros cantando. Es que de eso se trata el propósito, de que voy a servirle al Señor, porque nosotros nacimos con el propósito de alabar al Señor, de servirle y de bendecir a otros. Y en esta hermosa ciudad no se diga, ¿sí? Ibarra, ciudad blanca. ¿Sí? Usted debe amar. Y si usted no es de aquí, pues le toca amar por este tiempo a esta ciudad. Y si se moviliza a donde vaya, tiene que amar. Y tiene que amar a las personas. Entonces que el Señor coloque en usted ese amor y ese servicio al Señor. ¿Sí? Ese servicio al Señor. Entonces es importante que usted pueda aprender y memorizar la palabra del Señor. Otra de las cosas es la oración. Dice que la oración es la comunión del Señor. Cuando yo recién empezaba en los caminos del Señor, yo no podía orar. ¿Cuántos les ha pasado eso? Dicen, oren, y usted dice, gracias Señor, amén. Así eran mis oraciones. Y me acuerdo que hacíamos un círculo ahí en la iglesia y pasaba el uno, pasaba el otro. Y el momento que a mí me tocaba, yo daba un paso para atrás para que la oración pase para allá. Y así pasó algún tiempo cuando un día el pastor me dijo, no, pues ya Sarita, ya le toca ahora sí. Y yo en mi mente, porque el diablo te juega así, decía, es que la de ahí ora perfecto. La de allá dice unas palabras impresionantes. La de acá, wow. Y yo no sabía nada. Pero es que ¿cómo vas a aprender si no practicas? Y me acuerdo que fue así, gracias Señor por esto y amén. Así fueron mis primeras oraciones. Pero tu oración va a mejorar conforme tú vayas practicando, ¿sí? Por eso es importante que tú aprendas a orar. Yo les decía en el primer servicio que cuando estoy triste, porque a veces les decía amanecemos tristes, amanecemos afligidos. Con mi esposo teníamos planes, algo para este diciembre planificado y esto va a dar así en base a las proyecciones de todos los años. Y todo lo que habían planificado, nada resultó. Y uno dice, no, pero soy la pastora, ¿cómo es posible? ¿Sí? Y si me amargo, y si dejo que el enemigo siga en mi mente diciendo, ya ves, ¿de qué te sirve servir? ¿Para qué estás ahí?
Pero no, yo fui delante del Señor en ese cuarto o ese sitio, porque no necesariamente tiene que ser un cuarto. Busca un sitio específico para que usted empiece a orar. Y le decía, Señor, mis planes eran estos y no se dio y ya se suspendió esto. Y lloraba y decía, pero tu palabra dice esto. Y luego de salir de eso, ¿solucioné? No. Pero el Señor me dio fuerzas para seguir adelante y nuevas formas de buscar otra estrategia para avanzar. Y eso es lo que tienes tú que hacer con la oración. No te salió algo hasta estos 10 meses y medio, pues en el mes y medio la vas a poner delante del Señor en oración, porque de eso se trata la oración, para que tú pongas delante de Él toda petición, todo milagro, todo lo que tú quieras que el Señor haga en tu vida, puede darse en el mes y medio, porque el Señor es así, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve la oración? Para que tú vayas delante de Él y te comuniques, para que tú converses con el Señor, para que tú te fortalezcas, para que cuando el enemigo venga no pueda atacarte con los pensamientos que tú tenías, para que cuando vayas a la oración ese pensamiento loco que estabas teniendo sea borrado con la preciosa presencia del Espíritu Santo mientras tú estás en la oración y sales fortalecido. Por eso es importante, ¿sí?, la oración en la vida de cada uno de nosotros. La hora a la que ores, eso ya será cuestión tuya de cómo te organices. Pero de que debes orar porque es importante la oración. Aún por agradecer los alimentos. Antes no teníamos esa costumbre, pero sí, Señor, gracias por estos alimentos. Gracias porque hay provisión en mi mesa. Gracias porque voy a la cena y tiene alimentos. Gracias porque voy a mi refri y ahí está lo que necesito. ¿Sí? Agradecer por todo al Señor. La primera vez que yo fui a un grupo en casa, son ya hace 20 años, yo salí de un grupo en casa y yo tuve un accidente de tránsito, ¿sí? Yo no salí afectada, pero las personas que iban conmigo, los que me invitaron, ellos sí salieron heridos. Y fue impactante porque viene el pastor y dice, oremos. Yo dije, bueno, oremos. Pero oró agradeciendo el accidente. Yo dije, estos están locos, o sea, ¿cómo se les ocurre agradecer por una calamidad que te pasa a ti? Bueno, sin embargo, agaché la cabeza, oré, pero ya poco a poco fui entendiendo que aún en el momento difícil o lo que te esté pasando, agradecerle al Señor es porque Él te va a levantar y te va a sacar de una manera diferente de la que tú pensabas cuando tú tienes algún tipo de accidente o un problema en tu vida. Y vi la mano del Señor y los milagros y yo decía, wow, gracias Señor, porque te agradecí en ese tiempo y aprendí que aún en medio de la circunstancia difícil, tú me sacas de esto. Entonces, qué importante es la oración. Orar por aquellos que aún no conocen de Cristo. Orar por ti mismo para que el Señor te transforme completamente, te haga diferente, ¿sí? Te haga brillar, te haga que la gente te vea tan diferente, que ya no eres el mismo. Que cuando se acerquen a ti digan, ¿qué tienes? Es que fui a la oración, ¿sí? Miren, y nosotros tenemos oración 5 de la mañana. Al primer grupo ya le raté. Que la oración de las 5 de la mañana no es solo para los pastores o los líderes, es para toda la iglesia. Por eso los líderes envían a los grupos en los cuales ustedes están. Y si no están en un grupo, al final acérquense en información y díganle, quiero estar en un grupo porque me quiero involucrar, porque yo también quiero tener el propósito que el Señor tiene. ¿Sí? Quiero verles a todos ustedes, a que aprendan a orar. Si usted dice, yo no sé, ahí va a aprender cómo ora el uno, cómo ora el otro. Y va a aprender y a crecer y va a amar lo que es orar. Y es una vez a la semana, todos los miércoles, 5 de la mañana, en la comodidad de su casa, para que usted no tenga pretextos de que no, está muy, muy temprano, no hay bus, no tengo para el pasaje. No, conéctese, sé intencional. La mejor manera de vencer al enemigo es cuando yo soy intencional, cuando yo me esfuerzo a hacer lo que a Dios le agrada, porque mi carne no quiere. Quiero dormir, no quiero hacer eso, no quiero ir el domingo, está más bonito quedarse en la cama, me voy mejor a lo otro, pero no. El Señor quiere que usted se conecte a la oración. Tenemos los lunes una vez al mes aquí en la iglesia. Venga a la oración. Y tenemos el de la Loma de Guayabillas, una vez al mes los sábados. Y yo sí digo, cada que subimos a esa loma en la parte alta y miramos a nuestra hermosa ciudad Ibarra, Ciudad Blanca,
Usted debe sentir el privilegio que el Señor le está dando de que usted pueda interceder por esta ciudad, que usted pueda interceder por esas familias que están en necesidad y que el Señor está usando su vida a través de la oración para que usted bendiga y esté clamando. De hecho, cuando nosotros empezamos hace 5 años la iglesia, lo empezamos en la sala de nuestra casa, éramos poquitos. Luego rentamos este local y aquí habían solo 20 sillas plásticas, que era lo único que teníamos para que se sienten las personas. Las sillas todavía existen, están arriba. Pero cada que veníamos aquí a la oración decíamos: Señor, oramos por los nombres y los apellidos de las personas que van a venir a este lugar para que sean edificadas, para que tú hagas milagros en ellos, para que te conozcan y para que ellos puedan ser de testimonio y bendición para otros. Y el Señor nos ha concedido. Ahí están todos ustedes, nombres y apellidos que no conocíamos, porque realmente aquí éramos bien poquitos, pero le creíamos al Señor y clamábamos al Señor. Y aún seguimos clamando por más nombres y apellidos de esta ciudad, para que conozcan de Cristo y para que puedan encontrar esa libertad y puedan encontrar esa bendición y ese milagro que están esperando cada uno de ustedes. Cuando oramos aquí los lunes, siempre estoy orando: Señor, yo sé que cada persona que pisa esta iglesia, por más que haya venido una sola vez, yo sé que vino por pedirte un milagro, porque tenía una necesidad. Señor, suple esa necesidad que alguien vino. No sé qué te haya pedido, Señor, pero suple esa necesidad, Señor. Bendícelo, haz el milagro para que luego esa persona venga y testifique y diga que hay un Dios que existe en el 2024 y que puede hacer milagros sobrenaturales en cada una de tus vidas. Amén. Y si tú estás enfermo, ven y clámale al Señor, ora. Cuando te dicen pasa al frente para orar, ven y pasa, no tengas vergüenza. No diga qué vergüenza me va a ver el vecino que ha venido, que estoy en este pecado o estoy en esta debilidad. No, tú lucha por ti, por tu bendición, que no te importe lo que el resto diga, que tú seas de aquellos que arrebata la bendición del Señor, que tú seas de aquellos que si algo dicen, primerito, aquí estoy, ¿qué me importa el resto? Primero yo y luego bendeciré al resto, primero tengo que sanar yo. Así que nunca te avergüences cuando digan pasen adelante y recibe la bendición del Señor. Recibe, porque a través de una oración podemos recibir. El ayuno, dice, el ayuno no cambia a Dios, pero te cambia a ti. Tú no le puedes torcer la voluntad del Señor, pero el ayuno sí te cambia a ti y estás esperando la voluntad del Señor para ti. De hecho, en enero va a haber ayuno de 21 días. ¿Sí? Para los que no han hecho, no les va a pasar nada, solo van a ayunar. ¿Sí? Y el ayuno es de verduras y agua, es el ayuno de Daniel. Pero en la mente el enemigo te va a decir: no vas a poder, te va a doler la cabeza. ¿Para qué haces? Son unas locuras que te están diciendo, que te están haciendo, están locos esos de ahí. Pero no, el ayuno lo que hace es te ayuda con el dominio propio y a saber que tú puedes vencer toda tentación que el enemigo quiera poner en tu vida. Si tú no puedes con oración, pues el ayuno también te va a ayudar. Por eso Jesús decía, cuando los discípulos no pudieron sacar unos demonios, ¿qué les dijo? Es ayuno y oración. Y si tú estás teniendo una tentación que estás viendo que no puedes sacar, pues ayuna y ora. Y en este ayuno es impresionante porque siempre escuchamos milagros de lo que Dios hace en sus vidas. ¿Sí? Siempre va a haber milagros. Siempre tienes que creerle al Señor en cada una de esas cosas que haces. Y lo vamos a hacer ayuno de alimentos, es decir, no vamos a comer ciertas cosas. Les daremos su respectiva lista de lo que no pueden comer. ¿Sí? ¿Y saben qué? Hasta la creatividad se activa. Hacen manjares con verduras ahora. ¿Sí? Y aquel que no le gustaba tiene que pedirle al Señor en oración que le guste la verdura, pero no morir de hambre, ¿ya? Entonces los ayunos son muy importantes. Jesucristo mismo fue testimonio fiel de que hay que hacer ayunos para vencer al enemigo, para vencer lo que el enemigo quiere hacer a través de tu mente. Y también tenemos las llaves, dice, las llaves del reino. Las llaves del reino es el poder de atar y desatar. Miren, la palabra de Dios nos guía demasiado para que usted no pueda ser vencido por el enemigo.
¿Sí? Y en Mateo 16:19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, el Señor te está diciendo que tu palabra tiene poder, que tú puedes desatar bendición sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu economía. Y te está diciendo cómo desatar. Y lo que desates aquí y a través de una oración será desatada en el cielo. ¿Sí? Entonces, está dando la clave el Señor, que tienes que hablar bendición para tu familia, que tienes que hablar bendición para tu vida, que tienes que atar aquello que el enemigo ha querido ponerse en tu familia para que tú seas liberado. Una de las cosas que yo me acuerdo cuando vine decía que nosotros tenemos maldiciones generacionales. Yo decía, a ver, voy a pensar y voy a ver cuál es esa maldición generacional. Y yo me acuerdo que una de las cosas que más me acordaba en ese tiempo era que mis abuelitos creían mucho en la brujería. Brujería, mi abuelito de parte de mamá, de papá, mi papá también. Y decía, yo no quiero eso para mí. Hasta yo fui parte al inicio. Y dice, Dios mío, perdóname, ¿en qué estado? ¿Sí? Pero cuando aprendí que de mí depende desatar toda maldición en mi vida para que desde mi generación y mis futuros descendientes haya bendición, pues entonces el Señor te está diciendo, en la boca tuya está eso, el atar o desatar la bendición o la maldición del Señor. De ti depende la bendición, no depende del pastor o de tu líder, depende de ti. Tú eres el responsable de eso. Tú eres el responsable de qué es lo que quieres vivir, ¿sí? De cómo quieres que Dios te bendiga. El Señor te está dando las claves y de ti depende. Y otra es el nombre de Jesús. Dice, la palabra de Dios es para aplicarla en su nombre, ¿sí? La palabra de Dios es para aplicarle en su nombre. En Mateo, en Marcos 16, 17, 18 dice, estas señales los seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosas mortíferas no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y la palabra clave es en mi nombre, el que creen en mi nombre. Por eso cuando usted ve que nosotros oramos decimos en el nombre de Jesús, porque dice que Jesús, el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre y ese nombre tiene poder. Entonces cuando tú vayas a orar tienes que decir, en el nombre de Jesús declaro bendición en familia, en el nombre de Jesús declaro sanidad en mi familia, en el nombre de Jesús bendigo a esta hermosa ciudad, en el nombre de Jesús bendigo y bendigo lo que usted quiera bendecir. Pero siempre utilice el nombre de Jesús, porque es el nombre sobre todo nombre. Ese nombre tiene poder, ¿sí? La sangre de Cristo tiene poder, el nombre de Cristo tiene poder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vencedores. Somos vencedores, no víctimas. ¿Qué quiere usted ser? ¿Vencedor o víctima? Vencedor, por supuesto. Tiene mes y medio para conquistar a través de estas herramientas delante del Señor para que usted pueda salir en victoria este 2024. Porque el Señor hace milagros sobrenaturales, ¿sí? Y créale al Señor. Crea lo que dice su palabra, créale al Espíritu Santo. Y si usted está ahí quedado en algo y está frustrado y triste, pues el Señor te está diciendo, te estoy dando las armas para que tú te levantes, para que tú seas ese carbón encendido, para que tú seas luz para otros. Eso es lo que quiere que el Señor haga con cada uno de ustedes. Y ahí dice, no te pido que los quites de este mundo, sino que los protejas del maligno. Es decir, no podemos irnos a otro planeta, esta es nuestra realidad, vivimos en el entorno que vivimos, pero ahora la diferencia es que ustedes están con el Señor, que están con el Espíritu Santo y ustedes pueden aprender a ser firmes en cosas que antes hacían y que ahora ya no las hacen, ¿sí? En resistir al enemigo. También dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién nos amó? Jesucristo. Entonces somos más que vencedores en Cristo Jesús. No creer en Cristo Jesús es no creer lo que Él hizo en la cruz. Retroceder es pisotear lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces no queremos pisotear el nombre de Cristo. Usted tiene que avanzar.
Me caigo, me levanto y sigo. Avanzo, me caigo, me levanto y sigo. Pero el Señor te está dando hoy herramientas para que tú no te quedes estancado, para que tú cada año seas mejor, para que tú seas luz donde quiera que tú vayas, para que tú te levantes, para que tú estés sirviendo. Ahora aquí, claro, en la iglesia tenemos procesos de crecimiento para que tú sirvas, porque primero te sanamos tu corazón, para que tú vayas con un corazón sano a servir a los demás. Vamos a ponernos de pie un momentito. Si tú crees que te ha faltado esa convicción en Cristo, que de pronto has estado flaqueando en algún pecado, que de pronto has estado cediendo tus pensamientos al enemigo, quiero que pases adelante. Queremos orar, queremos bendecirte, queremos que este 2024 tú salgas en victoria. Y que el Señor hable a tu vida, que el Señor te levante como nunca antes. Y no es de cobardes el decir, sí, yo estoy en este pecado, ayúdame, Señor, sino es de valientes, porque estás reconociendo y declarando con tu boca y quitándole toda autoridad al enemigo que ha querido a veces conquistar tu vida, el enemigo. Y los líderes me ayudan orando. Y pon delante de ti, ¿me puedes poner quiero conocer a Jesús, por favor? Y declara que quieres conocer a Jesús más profundamente, porque Él te va a sacar de ese pecado, de ese pensamiento, de lo que estás ahí batallando. Yo sé que el Señor te va a sacar y el Señor va a hacer milagros en tu vida, ¿sí? Créele al Señor. Y si hay un pecado que tú dices, me da vergüenza, la única manera de derrotar al enemigo es cuando yo declaro. Acuérdese que nosotros tenemos el poder de atar y desatar. Y desata eso aquí en la tierra para que se desate en el cielo. Y ata el pecado aquí para que se ate en el cielo, para que nunca más te siga ese pecado. Y vamos a orar ahí, vamos a ministrar. Y Señor Padre amado, yo te doy gracias por cada una de estas personas, Señor. Padre amado, yo te pido, Señor, la mente de Cristo sobre cada uno de ellos, Señor. Padre del cielo, tu palabra dice que nosotros tenemos la autoridad de atar y desatar, Señor. Que cada una de estas personas confiese ahora mismo su pecado delante de ti, Señor. Y confiésale, si tú tienes algo ahí que te tiene un atorado, un pensamiento, un pecado, algo que crees que ha estado estorbando tu vida, hoy es el momento que tú digas, Señor, aquí estoy, me rindo delante de ti. Tu palabra dice que tú no desprecias a un corazón contrito y humillado. Yo sé que tú vas a levantarme, Señor, y dígale ahí, Señor, aquí estoy, Señor, para que quites lo que ha estado estorbando en mi vida, que me ha tenido estancado. Y he llevado años con el mismo pecado, he llevado años con el mismo pensamiento, he llevado años con esto que me tiene atorado, Señor. He venido a la iglesia y aún así he sentido que todavía me falta. Pero este es el día que el Señor te dice que sueltes aquello que ha estado estorbando tu vida, aquello que te ha estancado y te ha dejado ahí estático. Y te ha dejado ahí sin fuerzas, sin querer avanzar. Pero hoy el Señor te dice que tú vas a tener nuevas fuerzas como las águilas. Tome esa palabra, que el Señor renueve las fuerzas como las águilas y vueles tan alto como el Señor tiene el propósito para ti. Y dile, Señor, aquí estoy. Quiero cumplir el propósito. Señor, yo no sé qué es lo que quieres que tú sirva para ti, pero me deleitaré servirte, Señor. Me deleitaré delante de ti y te daré gracias por lo que has hecho, porque has dado tu vida en la cruz por mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Quiero conocerte cada día más. Quiero conocerte cada día más, Señor. Más de ti, menos de mí, Señor. Más de ti, Señor. Y en el nombre de Jesús, todo lo que el enemigo ha querido hacer en la vida de cada una de estas personas, Señor, hoy lo atamos, hoy lo cancelamos, hoy lo anulamos y declaramos la sangre de Cristo sobre cada una de estas vidas, Señor. La sangre de Cristo cubriendo estas vidas, Padre del cielo.